En este video vamos a hablar sin pelos en la lengua, vamos a hablar sin eufemismos, vamos a hablar de manera clara y directa sobre un tema que es asqueante, que es horroroso, que hiere la sensibilidad de cualquier persona de bien como vos y como yo. Vamos a hablar de un tema del cual ya he hablado, no necesariamente en videos porque es muy difícil hablar en videos de este tema, pero sí en conferencias y desde luego en libros. Libros como este, que ya planteaban desde el año 2016 una vinculación inexorable entre ideología de género y pedofilia. En este video vamos a hablar de pedofilia. No porque nosotros queramos hablar de pedofilia, no porque tengamos la necesidad de hablar de pedofilia, sino porque las circunstancias nos empujan a tener que hablar de esto. En las últimas horas se generó un gran escándalo en Chile porque se destaparon tesis universitarias donde los alumnos que habían escrito y aprobado esas tesis defendían la pedofilia. Tesis además de pedagogía y de estudios en género, por supuesto, defendiendo a los pedófilos, legitimando a los pedófilos. Vamos a hablar sobre ese tema porque de ese tema no se habla. No te lo va a mostrar esto un medio de comunicación. Los medios de comunicación silencian todo esto porque ellos promueven la ideología de género en la cual se basa la militancia pedófila hoy en día. Y quizás sí has visto algo de esto en medios alternativos o en las redes sociales. Pero en este video no quiero simplemente contarte superficialmente qué pasó. Quiero leerte el texto. Quiero que leamos el texto en cuestión. Quiero que analicemos el texto. Quiero que critiquemos éticamente el texto, políticamente el texto y académicamente el texto. En concreto, son dos las tesis que han generado tanto revuelo, pero ya se habla de más tesis en camino defendiendo lo mismo. Míralas, vamos a ir poniendo todo en pantalla, como hacemos siempre. Una de ellas se titula El deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. El deseo negado del pedagogo. El pedagogo, o sea, el profesor, el maestro, el experto en enseñanza. El deseo negado es ser un pedófilo, según el título de esta tesis. De un sujeto llamado Mauricio Ernesto Quirós Muñoz. Un militante LGBT, por supuesto. Esto se va a hacer patente, sobre todo hacia el final del texto, cuando se asume como parte de las disidencias sexuales. La forma políticamente correcta de llamarle a cualquier tipo de deseo sexual, incluido, por supuesto, el deseo pedófilo. Es una tesis para optar a licenciatura en Educación Media con mención en Filosofía y profesor en Educación Media con mención en Filosofía del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. O sea, este sujeto que rindió y aprobó esta tesis en el año 2020, hoy es profesor. Hoy le da clases a niños. Y la otra tesis, un poquito más extensa, o un poco bastante más extensa, se titula Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo. Tesis para optar al grado de magíster. Mención Estudios de Género y Cultura en América Latina. Quien la escribe es Leonardo Alfonso Arce Vidal. Ya vamos a ver si queda algo de tiempo para hacer alguna mención sobre algo del contenido de esta tesis. Si no tenemos tiempo, quedará para otro video. Vamos a meternos de lleno. Vamos a leer incluso todas las partes que tiene esta tesis que estás viendo en pantalla. El deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. Ya en el resumen vemos de qué va la cosa.
dice, entre otras cosas, lo siguiente. La figura del pedófilo desde un enfoque histórico y filosófico nos obliga como pedagogos a replantear nuestra concepción de la sexualidad del niño, adolescente y la propia, removiendo así los dogmas del adultocentrismo. Bueno, como verán, este estudiante utiliza el mal llamado lenguaje inclusivo, mal llamado porque no incluye a nadie, pero lo utiliza de forma muy selectiva. Por ejemplo, nos habla de el niñe, pero nos habla del pedófilo, no del pedófile. Esto es una decisión que él dice que es epistemológica, mentira, es una decisión ideológica. Porque si hablara del pedófile, quedaría claro que el pedófilo puede provenir de distintos sexos. Puede ser hombre o puede ser mujer. Más aún, de distintos tipos de orientaciones y de autopercepciones sexuales. En cambio, al ponerlo como el pedófilo, ya queda claro que el pedófilo está reducido al hombre, ¿no? Al masculino, al macho. Esto es una decisión totalmente ideológica. Hay casos numerosísimos de mujeres que cometen actos de pederastia. Numerosísimos. De hecho, el caso tristísimo de Lucio en Argentina, sus dos madres lesbianas, bueno, una de sus madres, la otra era la pareja de su mamá, abusaban de este niño. Bueno, pero acá va a usar este autor, este estudiante, lenguaje inclusivo en prácticamente todo menos en la palabra pedófilo. Bien. Aún así, lo que quiere hacer, está claro ya desde el resumen, es remover los dogmas del adultocentrismo. Hay que remover dogmas, y entre otros dogmas está la idea de que el pedófilo es malvado, que el pedófilo es un monstruo, que el pedófilo es un anormal. De hecho, vamos a pasar rapidito a su introducción, ya empieza de esta manera, miren, dice: una de las labores de la filosofía consiste en destruir los mitos, falsas creencias y superficialidades del sentido común. Y quizás no haya mayor mito que el del pedófilo, el cual tan solo nombrarlo nos evoca pánico y pudor. El pedófilo es un monstruo, dice la sociedad, escondido, acechando en los límites y márgenes de nuestras ciudades. Un criminal de la humanidad, algo que debe ser tratado inhumanamente. Lástima que no crea en monstruos, dice el autor. Claro, no, yo no creo en monstruos, el pedófilo no es ningún monstruo, y toda esta tesis universitaria aprobada por la Universidad de Chile se dedica a justificar, legitimar y más aún reivindicar al pedófilo. Vamos a ver cómo lo va a ir haciendo, vamos a ir leyéndolo. Miren, el primer subcapítulo se titula Pedófilo y educación, el régimen asexual. Y empieza de esta forma. La escuela en el siglo XX tuvo como gran paradigma el régimen asexual de la niñez. Este régimen proclamaba la pureza sexual y ontológica del niñe. Les niñes, se creía y se afirmaba, no saben de sexo, de pene, de masturbación y de clítoris, menos de ano. Había un cierto olvido de su sexualidad. O sea, en el siglo XX, ¿qué era el niño? ¿Qué era el niño para la pedagogía? Un sujeto que estaba por fuera de la dimensión sexual, que estaba fuera de una esfera de lo sexual. El niño, como lo miraba la escuela, era un sujeto no sexualizado. Sigue así. La figura que con mayor radicalidad cuestionó este dogma y se ha querido olvidar en el siglo XX fue el pedófilo. El motivo de su cuestionamiento se debe a que el pedófilo, en tanto siente atracción sexual erótica hacia el niñe, supone que les niñes son susceptibles de ser erotizados y erotizades y sexualizades. Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Estaba ya planteado en la misma introducción. ¿Recuerdan ustedes? Barrer con los dogmas del adultocentrismo. ¿Cuál es la figura que va a barrer con el dogma de que el niño no es un sujeto sexuado? Pues el pedófilo. ¿Por qué el pedófilo va a servir para acabar con ese dogma? Pues porque el pedófilo, al sentir deseo sexual por el niño, lo reinscribe en la esfera de lo sexual, esfera que no contempla la escuela en el siglo XX como propia del niño. Ese es el punto. Y va a explicar
entre otras cosas, lo que sigue. Varios autores pedófilos y pro pedofilia se vieron en la misión de mostrar, como Foucault pone entre paréntesis, que además de ser sujetos sexuales, las niñas también podían ser sujetos de consentimiento sexual con adultos, que es posible que un niño desee estar con un adulto y además que es legítimo este deseo. Nuevamente, el pedófilo cuestionaría otro dogma del adultocentrismo del siglo XX, a saber la capacidad deliberativa del niño. Les niñes para el pedófilo no son seres sin voz, unos infants. Les niñes tienen voz. Claro, infante etimológicamente significa que no tiene voz, que no habla. Ahora, el pedófilo es el héroe para esta tesis, el héroe que viene a desbancar, por un lado, el mito de que el niño no es un sujeto sexual y, por otro lado, el mito de que el niño no tiene capacidad deliberativa, que el niño no puede decidir sobre determinados asuntos que están reservados al mundo adulto. De ahí la palabra, o el término, o mejor dicho, el neologismo adultocentrismo. El adultocentrismo sería un régimen en el cual los adultos determinan que hay determinados ámbitos de acción que están reservados al adulto y que están fuera del alcance de la capacidad deliberativa del niño. El pedófilo desbanca el adultocentrismo porque quiere oír la voz del niño, porque quiere que el niño tome la decisión de tener relaciones sexuales con él. Esto es lo que nos plantea esta tesis. Esto es lo que nos plantea esta tesis aprobada por la Universidad de Chile y que ha habilitado a la persona que ha escrito semejante horror a dar clases a niños. Sigue así, miren. Nuestra sociedad puede aún escandalizarse por hablar de sexualidad en la infancia, incluso haber grandes grupos que se opongan a creer que el niño tiene sexualidad, pero no cabe duda de que tal creencia ya no es absoluta. Hoy, desde distintos grupos, se asume que el niño tiene sexualidad. El pedófilo, en tanto cuestionador del régimen asexual, es una figura interesante para el pedagogo, ya que nos obliga a replantear cómo hemos visto la sexualidad de nuestros alumnos. El pedófilo va a ser una figura clave para el pedagogo, porque el pedagogo lleva en sí el deseo pedófilo negado. Esta es la idea central de esta tesis. ¿Cómo la va a desarrollar? A través de dos relecturas, de dos textos claves de la historia de la filosofía. Uno es el Banquete de Platón y el otro es el Emilio de Rousseau. Vamos a empezar con lo primero, con el Banquete de Platón, cuya figura central es Sócrates. Es Sócrates, y de hecho el subcapítulo se titula Sócrates, el profesor pedófilo, el reverso del pedagogo. Vamos a leer y explicar, vamos a hacer esa metodología para que todo quede claro y para que vean ustedes el nivel de desvarío de esta persona que ha escrito semejante mamarracho. Dice así: sorprende la gran diferencia con la que miramos la pedofilia hoy en día en comparación a la de siglos anteriores. Es bien sabido cómo las prácticas pederastas eran algo bien visto y promovido por los antiguos griegos. Para ellos, las prácticas pederastas eran la mejor forma de asegurar la buena educación. Bueno, nada de esto queda probado en la tesis. No hay ninguna referencia concreta de lo que este sujeto está afirmando aquí. Pero su intención al afirmarlo es decir, bueno, miren, los antiguos griegos creían que la pedofilia y la pederastia era una gran manera para vehiculizar la educación. ¿Por qué nosotros somos tan arcaicos? ¿Por qué nos reprimimos a nosotros mismos? ¿Por qué no miramos lo que el mundo griego tiene para enseñarnos? A ver, lo que uno tiene que responder a esto es que los griegos hayan creído esto u otras cosas, como por ejemplo que la esclavitud era legítima o que someter a la mujer era legítimo, eso no significa que su escala de valores tenga que ser adoptada hoy. Pero este texto que se quiere subversivo, que se quiere crítico, en verdad es un mamarracho lleno de lugares comunes. Como los griegos creían esto, supuestamente, aunque no lo demuestra el autor, bueno, nosotros tendríamos que replantearnos este asunto. Y por supuesto nos va a meter en Sócrates. Nos va a meter en Sócrates y nos va a hablar sobre su relación amorosa con sus discípulos, tal como se plantea en el banquete. Ahora, acá hay una falta académicamente significativa, y es que no hay ningún análisis lingüístico sobre el asunto del amor. Se habla del amor siempre como amor sexual carnal.
siempre como amor sexual. Y sin embargo, los griegos antiguos tenían muchas palabras distintas para el amor. El fenómeno del amor era un fenómeno muy complejo. Por ejemplo, no es lo mismo el eros que la filia como palabra. El eros ciertamente tiene una dimensión del deseo, de la pasión, una dimensión carnal incluso, aunque tampoco es reductible a lo sexual. Y al contrario, filia tiene una acepción de amistad, de afecto, de admiración mutua. También se utiliza para referirse a cosas. Por ejemplo, filosofía es el amor por el conocimiento, el amor por la sabiduría. Filo viene de filia. O por ejemplo, storge era otra palabra que denotaba el amor natural, el amor filial, el amor fraternal, el amor dentro del grupo familiar, por ejemplo. O, por ejemplo, el ágape. El ágape es una palabra que remite a un amor incondicional, incluso sacrificial, muy caro a los primeros cristianos. El ágape, cuando hablamos de ágape, de algo que se come en comunidad, hablamos de una reunión donde se establece un amor comunitario, un amor que prioriza el bienestar del otro por sobre el de uno mismo. Entonces, aquí hay una ausencia completa de una reflexión sobre qué es el amor para el griego. Y se toma, así, a tontas y a primeras, que aquí hay una relación sexual, que cada vez que se habla de amor, se está hablando de sexo. Se está hablando de sexo. Entonces, lo que va a hacer el autor de esta tesis es decirnos que los discípulos jóvenes de Sócrates deseaban sexualmente, sentían amor por Sócrates, pero él lo traduce en un deseo sexual, y que Sócrates, sin embargo, va a trocar, va a intercambiar ese placer por el cuerpo por un placer por el conocimiento. Sócrates se convierte en el pedagogo al rechazar sexualmente al alumno por trocar el amor de tipo sexual que se le demanda, lo va a negar y va a ofrecer en cambio un placer de tipo sapiencial. La figura del maestro es aquella figura que siente placer en sus enseñanzas a sus jóvenes alumnos. Pero claro, el autor de esta tesis, de este desastre de tesis, entiende que allí hay un deseo pedófilo, que Sócrates tiene un deseo pedófilo que está representado universalmente por la pedagogía en general y que intercambia la oferta sexual por un placer meramente sapiencial. Entonces, para realizar esta operación o esta interpretación absurda, mejor dicho, lo que va a necesitar a continuación el autor de la tesis es diluir el significado de lo sexual. Va a tener que decirnos que sexualidad es simplemente placer. ¿Qué tipo de placer? Cualquier placer. ¿Por qué? Porque de esa forma él puede sexualizar el placer que siente Sócrates al enseñarle a sus alumnos. O bien, el placer que siente cualquier tipo de profesor, cualquier maestro, ayer y hoy y mañana, respecto de sus enseñanzas a sus jóvenes alumnos, se puede interpretar sexualmente ese placer en la medida en que cualquier tipo de placer va a remitir a un placer de tipo sexual. Vamos a leerlo para que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. Dice así. Solemos entender la sexualidad como algo meramente penetrativo, coital y genital. Por ejemplo, perder la virginidad aún es un indicio de comenzar una vida activa sexualmente. La verdad es otra, la sexualidad se puede expresar de infinitas formas en los seres humanos y lo corporal restringido en lo genital es un indicador más de una sexualidad heterorreproductiva. La sexualidad es, en última instancia, una cuestión de placer. O sea, ¿qué es la sexualidad? Placer. Ahora, semejante concepto no dice nada. No dice nada porque, vamos a ver, supónganse, a mí me da placer comer una pizza, me da placer comer una buena hamburguesa, me da placer comer un buen asado. ¿Significa que estoy teniendo sexo cuando como una pizza, una hamburguesa, un asado? ¿Significa que ese tipo de placer es un placer sexual? Bueno, no, evidentemente no, es otro tipo de placer, hay distintos tipos de placeres.
O por ejemplo, supongamos, yo siento placer al ver un partido de fútbol por la televisión. ¿Significa que eso es equivalente al sexo, a la sexualidad? ¿Significa que eso es un acto sexual? No, evidentemente no, es que el placer no solamente es de tipo sexual. Vamos a suponer, yo siento placer estudiando un buen libro, leyendo un buen libro. ¿Significa que yo tengo una relación sexual con el texto? Evidentemente no. Significa que hay distintos tipos de placeres y que la sexualidad está apuntando a un tipo específico de placer, no a cualquier placer como pretende este texto para engañar al lector precisamente. Ahora, supongamos que yo siento placer al regalarle a mi sobrinito un regalo. ¿Significa que yo tengo un deseo pedófilo? Cualquiera diría absolutamente no. De la misma forma que es absurdo decir que tiene un deseo pedófilo el maestro que siente placer al enseñarle a sus alumnos. Es impresionante, pero de verdad, esto es una tesis académica, pretendidamente académica, que ha sido además aprobada. Claro, además de hacer esta relectura absurda de Sócrates, va a aterrizar el autor en otro texto, mucho más adelante de la historia, ya en una época moderna. Va a pegar un salto hacia el Emilio de Rousseau, que lo traje acá porque voy a leerles algo de esto, para que ustedes vean además la falta académica que tiene. Así como en Sócrates hay una ausencia total de qué significa el amor para los griegos, acá va a haber una interpretación del texto intelectualmente deshonesta. Ya vamos a ver por qué. Primero que nada, ¿qué es el Emilio? El Emilio es el texto pedagógico de Rousseau. Rousseau, en semejante volumen, es un texto largo, va a imaginar que recibe a un niño desde recién nacido y que lo tiene que educar en las distintas fases de la vida. Cada libro de esta obra está dividido en libros. Cada libro de esta obra es una fase de las edades de la vida. Y claro, la educación de Rousseau es una educación rigurosa donde se busca el dominio de sí del ser humano. ¿Para qué educa Rousseau a Emilio? Para que Emilio sea libre, no solamente libre respecto de los demás, sino libre respecto de sus propias pasiones. Y acá es donde entra el tema de la sexualidad. Este autor, el autor de esta tesis, no digo Rousseau, el autor de esta tesis, va a tomar una cita del Emilio de Rousseau y la va a interpretar de una forma totalmente antojadiza. La cita que va a tomar es la siguiente, dice así: «Velad pues con cuidado sobre el joven. Él podrá protegerse de todo lo demás, pero a vosotros corresponde protegerlo de él. No lo dejéis solo ni de día ni de noche. Acostaos por lo menos en su cuarto». Esa es la cita que toma. O sea que el pedagogo del niño, según va a interpretar el autor de esta tesis, que el pedagogo se acueste en el cuarto de su estudiante para poder vigilarlo constantemente, para protegerlo de sí mismo. Entonces, la interpretación que hace esta tesis es la siguiente. Vamos a leerla. Dice: «Qué sospechoso mandato, qué ubicuo mando al que nos exhorta Rousseau. La vigilancia debe llegar hasta la habitación misma de su estudiante. Este mandato al pedagogo a dormir en el cuarto de sus alumnos tiene un doble significado. Por un lado, la completa vigilancia de la pedagogía de la sexualidad del niño. La pedagogía respecto a esta primera cuestión tiene como objetivo que les niñes no se perviertan o se conviertan en víctimas, en un funado o en una abusada, en un deseante de adultos o en una víctima del pedófilo, se embarace o la violen, en un infectado o en un, como decimos ahora, vector». Bueno, ¿cuál es la interpretación que hace de esos dos renglones el sujeto que ha escrito esta tesis? Bueno, dice que Rousseau llama la vigilancia del niño para que el niño se cuide de ser abusado por un pedófilo, ser embarazado, demasiada ideología de género, ser embarazada
embarazada, ¿sí? Solo las mujeres se pueden embarazar, por más que les cueste admitir a muchos, para que no lo violen. Bueno, esto es una pésima interpretación. Vamos a ver qué dice Rousseau. Esta es la edición de Gredos, aclaro, es una muy buena traducción, la de Gredos. Página 375. Aquí aparece la cita que está tomada en esta tesis. Pero si tan solo vemos 5 párrafos arriba, nos vamos a encontrar con algo muy significativo, que dice lo siguiente. No os podéis imaginar la docilidad de Emilio al llegar a los 20 años. Qué diferente pensamos. Yo no comprendo que pudiese serlo a los 10, porque a esta edad, ¿qué influencia tenía yo sobre él? 20 años. Emilio, en esta instancia del libro cuarto de la obra El Emilio, ya tiene 20 años. Rousseau no nos está hablando de ningún niño, nos está hablando de un joven de 20 años. Ahora, ¿por qué el autor de este mamarracho de tesis entonces nos interpreta a un Rousseau hablando de un niño y del deseo pedófilo que tiene el preceptor, el pedagogo, el maestro respecto de su niño cuando duerme? ¿Por qué nos habla de una vigilancia sobre el niño que puede ser violado, que puede ser embarazada, que puede ser atacado por un pedófilo cuando estamos hablando de un joven de 20 años? ¿Saben por qué hay semejante distorsión del texto? Porque aquí Rousseau no nos está hablando ni de un niño ni de ningún pedófilo. Nos está hablando de un joven y nos está hablando de la masturbación. Vamos a ver, en efecto, este es el contexto de donde la cita en cuestión está tomada. ¿Qué pasó con el jurado de tesis? ¿No revisó acaso un texto tan fundamental como el Emilio y la interpretación que se hizo de esta cita? ¿Por qué aprobaron a este alumno si tiene una interpretación tan mala del texto de Rousseau? Aquí se está hablando de la masturbación. Miren, dice, por ejemplo, dice justo antes de la cita que toma el autor de esta tesis, dice lo siguiente. Por más que hagamos entre los enemigos que pueden atacar a un joven, el más peligroso y el único que no se puede evitar es ese enemigo que uno lleva en sí mismo. Pero ese enemigo solo es peligroso por culpa nuestra, porque, como he advertido 1000 veces, es por la imaginación que se despiertan los sentidos. Su deseo no es propiamente un deseo físico, ni es cierto que sea un verdadero deseo. Si nunca se hubiera presentado ante nuestros ojos un objeto lascivo, ni se hubiera metido en nuestro espíritu una idea deshonesta, seguramente que nunca habríamos sentido ese pretendido deseo y habríamos continuado castos, sin tentaciones, sin esfuerzos y sin mérito. Un poquito más adelante continúa. Educamos a un hombre entre sus semejantes y para la sociedad, y es imposible ni tampoco conveniente que le criemos en esta saludable ignorancia, y lo peor que hay para la castidad es saber a medias. O sea, Rousseau no es cierto, como dice el autor de esta tesis, que es un mamarracho. Rousseau no está anulando la dimensión sexual de un joven que ya tiene 20 años, que es Emilio. Rousseau no está reprimiendo, no está prohibiendo en este sentido la dimensión sexual. No está en esa contradicción que el autor de esta tesis señala entre la represión y la prohibición de un sexo que no debe estar allí y por otro lado la posibilidad de que el deseo sexual despierte. De lo que Rousseau está hablando es de un joven de 20 años que ya conoce qué es la sexualidad, que ya está inserto en una dimensión de lo sexual, pero que Rousseau no quiere que caiga en la masturbación. Ese es el asunto del Emilio en esta parte del texto. Dice un poquito más adelante lo siguiente. Desconfiad del instinto en el momento en que no estéis a su lado. Es bueno en tanto que actúa solo, pero es sospechoso cuando se mezcla con las instituciones de los hombres. No se le debe destruir, sino regular, y regularlo quizás sea más difícil que aniquilarlo. O sea, el instinto no hay que aniquilarlo, hay que regularlo, hay que someterlo a la razón, podríamos decir. Y dice así: sería muy peligroso que enseñéis, esta parte es clave, sería muy peligroso que enseñéis a vuestro alumno a frenar sus sentidos y falsear las ocasiones de satisfacerlo.
Vuelvo a leer. Sería muy peligroso que enseñéis a vuestro alumno a frenar sus sentidos y falsear las ocasiones de satisfacerlos. Se está refiriendo a la masturbación. Pues si llega a conocer ese peligroso suplemento, la masturbación, está perdido. Su corazón y su cuerpo quedarán enervados y hasta el final conservará los tristes efectos de ese hábito, el más funesto a que se puede exponer un joven. Y más adelante incluso dice, si los impulsos de un temperamento ardiente llegan a ser invencibles, mi querido Emilio, yo te compadezco, pero no vacilaré un instante, no sufriré porque el fin de la naturaleza sea eludido. Si te debe sojuzgar un tirano, prefiero entregarte a aquel de quien te puedo librar. Sea como fuere, te arrancaré más fácilmente de las manos de las mujeres que de ti mismo. O sea, es más fácil para Rousseau rescatar a Emilio del sexo con una mujer que del sexo consigo mismo, o sea, con la masturbación. Nada de esto aparece claramente en la interpretación ruinosa, bochornosa que hace el alumno de esta tesis, donde nos sugiere que hay un deseo pedófilo en Rousseau, en esta parte, porque dice que hay que vigilar al estudiante. Al niño, nos dice, es un joven de 20 años ya, Emilio, a esta altura del libro. Bueno, continúa así. El deseo de un pedagogo vigilante es un deseo pederasta, ya que desea cada órgano de placer de su estudiante, desea tocar el cuerpo de su estudiante al escribir el significado de la sexualidad. El deseo perverso del pedagogo es ser una sensual mano de escritura. Se agarró esto del aire. No hay ningún deseo sexual de Rousseau sobre Emilio. En absoluto. Es una interpretación totalmente traída de los pelos y sustentada en absolutamente nada. ¿O será que acaso el autor de esta tesis sí tiene un deseo sexual por sus estudiantes? Ojalá que no. Pero bueno, eso ya no lo podemos confirmar, por lo menos no en este momento. Continúa así. El pedagogo vigilante desea ser la voz del alumne. Quiere, cual Rousseau, no dejar que su alumne pueda decidir sobre nada de su sexualidad. Antes de que el alumne diga algo, el profesor eyacula en el cuerpo de su estudiante un significado no consentido. Le quita su posibilidad de hablar sobre su deseo, de escribirse. La astucia del pedagogo es absoluta, se vuelve pederasta para secuestrar aquello que más desea el pedófilo, la sexualidad del menor. O sea, como un pedagogo como Rousseau está tratando de someter las pasiones que ya están en ebullición a los 20 años de Emilio, como está tratando de someterlas hasta que se le consiga una mujer que lo acompañe por el resto de su vida, que va a ser al final de la obra Sofía, hasta que ese momento llegue, hay que ir encauzando las pasiones de su estudiante. El autor de esta tesis nos dice que ese acto de encauzar pasiones es un acto pedófilo, que hay un deseo pedófilo en el pedagogo cuando escribe sobre la sexualidad de su alumno, o sea, cuando escribe sobre la sexualidad de Emilio. Esto, a ver, perdón, no resiste análisis. Sale de la nada. No tiene nada que ver con el texto, en absoluto. Es una interpretación de una mente retorcida. Estamos frente a un estudiante, en este caso, que ha aprobado una tesis y que hoy da clases, y este flamante profesor evidentemente tiene una cabeza un poco retorcida. Continúa así. Maestro como alumne podrán odiarse y el primero oprimir al segundo y el segundo condenar al primero. Sin embargo, mientras este juego persista, están destinados a desearse y seducirse, a ser respectivamente un pedófilo y un pervertido. O sea, el destino del profesor es ser un pedófilo. El destino del alumno es ser un pervertido. Es desear al profesor. El destino del profesor es, dado que le causa placer dar clase, está encubriendo un placer de tipo sexual que tendría sobre su alumno. Esto fue aprobado por una universidad tan importante como la Universidad de Chile. Bueno, ese es el estado de las universidades importantes hoy. Están totalmente tomadas por personas que evidentemente no están muy bien. No están muy bien.
Y después tiene un epílogo, y ya cerramos con esto. El epílogo se titula Desear una escritura pedagógica perversa y algo más. Y dice así: a modo de tarea para la casa, pregunto a docentes y pedagogos, ¿qué deseamos en la escuela? O más bien, ¿a quién deseamos en la escuela? ¿No será acaso a nuestro propio estudiante? ¿O es que le profes... Claro, ahí... Claro, si le pusiera le profesor, le profeser, no sé por qué ahora lo cambia por una X. Bueno, vamos a leerlo como está, si es que lo podemos pronunciar. O es que le profeseurs es un solipsista masturbador que no reconoce nada más que su propio cuerpo. El deseo perverso de les pedagoges se fuga por todos lados. Se expresa en todos los cuerpos. Pedagogo, tu deseo de dar clases es un deseo sexual sobre los niños. Ese es el epílogo. Tenés que replantearte, tenés que sacarlo a relucir, tenés que hacerlo consciente. Y termina así, por fin. Hoy no es difícil para un alumne encontrar fotos, videos de un profesor erotizando su cuerpo en redes, incluso haciendo porno. A ver, perdón, ¿de dónde sale esto? ¿No es difícil para un alumno encontrar a tu profesor haciendo porno en las redes sociales? ¿En internet? ¿De dónde sale esto? No hay ninguna referencia, no hay ningún dato empírico, no hay nada. Es una cosa que esta persona se saca de la manga. Repito, hoy no es difícil para un alumno encontrar fotos, videos de un profesor erotizando su cuerpo en redes, incluso haciendo porno. Bueno, el auge del trabajo virtual y la pedagogía en redes sociales nos obliga a los profesores a preguntarnos sobre nuestra sexualidad. ¿Qué sucede si un alumno se masturba con mi cuerpo virtual? ¿Qué dice de mí un adulto y profesor si no dejo de producir porno a sabiendas de que mis alumnos lo ven? ¿Hay allí algún deseo pedófilo? ¿Debo recluir aún más mi sexualidad disidente en pos de la pedagogía? ¿Alimentar el mito de que los peligros de la sexualidad? ¿Secuestrar el deseo? Internet no solo asegura lo anónimo de un cuerpo, sino lo intemporal. Los cuerpos no parecen tener edad en lo virtual. Profesores haciendo porno. ¿Será que este tipo también hace porno? Y que los profesores saben que su porno es consumido por sus alumnos que se masturban mirándolo. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué la Universidad de Chile aprobó esto? Parece una broma, de mal gusto además, pero una broma al fin. Y luego hay otra tesis de la cual ya no hay tiempo para hablar, pero miren por lo menos el título. Acá está en pantalla. Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo, de un tal Leonardo Alfonso Arce Vidal, que se lo dedica, miren la dedicatoria, miren a este sujeto, dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa, a los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. Y también a Pepe, no sé quién será, recuerda, bonito, verte a través de mis ojos cada vez que estés triste. Bueno, el autor de esta tesis también es un militante LGBT, es un homosexual que de hecho le dedica a su pareja sentimental y sexual esta tesis. Y se la dedica en los agradecimientos, porque en la hoja dedicada a los más importantes, las más importantes menciones son para los niños y las niñas que quieren tener sexo con adultos y para los adultos que quieren tener sexo con niños. Y que no tienen que sentir culpa por amar a quienes aman nuestros pedófilos. Bueno, y esto también fue aprobado. Fue aprobado para obtener el grado de Magíster Mención Estudios de Género y Cultura en América Latina. No nos vamos a meter ahora con esta tesis, que es más larga que la anterior, ya no hay tiempo, quizás en otro video lo haga, pero nos quedemos con una reflexión final. Y vuelvo al inicio. ¿Cuál es la cuestión acá? La cuestión es que la ideología de género, por su propia naturaleza,
tiende a reivindicar la pedofilia. Las propias bases de la ideología de género establecen que no hay ninguna determinación válida para el ámbito de lo sexual. Que lo sexual no puede ser determinado ni jurídicamente, ni culturalmente, ni socialmente, ni biológicamente siquiera. Que la sexualidad responde únicamente al deseo de cada uno de los individuos que performan su propia identidad y su propia orientación sexual o de género, como la llaman también. En este sentido, si no hay ningún anclaje objetivo en la sexualidad, si no se permite ninguna determinación de lo sexual, ni biológica ni social, pues entonces lo sexual ha quedado abierto a cualquier tipo de vinculación. Cualquier tipo de vinculación incluye también el vínculo adultos-niños. Por eso, tantos promotores y pensadores de la ideología de género han defendido la pedofilia. Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Shulamit Firestone, hasta Beatriz Preciado coquetea con algunos de estos temas, porque es una consecuencia lógica y necesaria. Si la sexualidad queda absolutamente indeterminada, si resulta absolutamente inmanente, en un campo total de inmanencia, pues entonces ninguna regla puede aplicar al campo de lo sexual, ni siquiera aquella que prohíbe que un adulto se acueste con un niño. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.